que se exhiben con Sinfónica, como Rob Byrne, que es el presidente del Festival de Cine Mudo de San Francisco, para que ellos compartan un poco con ustedes la experiencia, para nosotros rara, realmente difícil de organizar acá, de presentar, introducir a un público contemporáneo, a un público que no está acostumbrado a este tipo de eventos, de acontecimientos, un film mudo. ¿Sí? Y si hay alguien, si hay dos personas que saben de esto, son ellos dos. Así que bueno, este es nuestro pequeño esfuerzo en la dirección de lo que ellos hacen todo el tiempo, y está claramente inspirado por el trabajo de ellos. Así que, ya que ellos son los maestros, es bueno que hablen un poco ellos también. Así que, si empezamos por parte, ¿qué implica presentar una película muda hoy en día? ¿Qué es live cinema, por ejemplo? The concept of live cinema, what it means? Live cinema is very simple. It's the combination of silent film and live music that has been specially composed, prepared to go with the film. It's a cross between ballet, opera and theatre. La verdad es que el cine en vivo, el live cinema, es algo bastante simple. Es una combinación entre una proyección y música en vivo que se hizo especialmente para esa película. Y de cierto modo lo que hace es combinar el ballet, la ópera y el teatro. It's also, when we talk of restoring film, the presentation in the theatre is the final leg in the restoration process. Putting the film back to a large audience to share the experience, because that is something that is almost lost today. Going to a cinema to see a film with not tens of people, but hundreds or thousands of people. Y el último paso de restaurar una película es justamente presentarla en un cine. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la gente que está comparte la experiencia. Y quizás esto es algo que se fue perdiendo con el tiempo, porque ya no es tanta la audiencia que tienen los cines. Antes iban por ahí cientos de personas y hoy se empieza a acotar la cantidad de gente que asiste. It's also live cinema, because it's not recorded, because you do not know exactly what will happen during performance. Whether the music will be in precisely the same synchronization with the image from one performance to another, or indeed whether something will go wrong and the film will break down. All of this can happen in these performances. Se le llama también cine en vivo porque la verdad es que uno no puede decir exactamente qué va a pasar. Puede ser que la música no esté sincopada o sincronizada de una función a otra, puede ser que de repente la cinta se rompa en el medio de la función, es decir, que uno no puede anticiparse lo que va a pasar. And there's really no experience to match being in a theatre at the end of a film when a huge audience bursts into applause. That's something that makes all the effort of restoring the film worthwhile. Y la verdad creo que no hay ninguna experiencia que iguale ese momento al final de la película, cuando se levantan estas grandes audiencias y empiezan a aplaudir. La verdad es que eso hace que el esfuerzo de la restauración tenga sentido. And it's very important when presenting these films to present them with the greatest care, so we take a lot of time and trouble to establish the right speeds to use. The fact that a silent film rarely runs at the speed of sound film today has always complicated the process of presentation. That it's one of the things that you have to pay attention to, so that the film works with a modern audience and doesn't seem like an old-fashioned artifact. Otra cosa que es muy importante cuando presentamos este tipo de películas es que tenemos que tener mucho cuidado con el tema del tiempo y
de la música, de cómo sucede la acción en la película y de la música, porque es bastante complicado hacer que estén en el mismo tiempo. Así que tenemos que prestar mucha atención y ver que esto funcione como una película que se puede ver y no como una película que se ve como si fuera demasiado vieja. Así que, digamos, sería correcto decir que no hay dos funciones iguales. Yes. Ideally, they will be sufficiently the same that the audience, if they come twice, won't notice any differences. But we often will. I mean, it is an extraordinary art to be able to conduct a score for a silent film in synchronization with the images, particularly if you don't have much time to study it. And when it works, it's perfect, but occasionally conductors will have a bad day and what is meant to be here will be there and vice versa. Sí, un poco sí podría decir, pero en realidad idealmente si una persona va a dos funciones distintas no debería haber demasiadas diferencias. La verdad es que es extraordinario ver cómo se compone una banda de sonido específicamente para una película y ver cómo se sincroniza para esa película en particular. Y la orquesta muchas veces no tiene tiempo de estudiar la música antes de que se presente con la película. También puede pasar que el director de orquesta tenga un mal día y de repente no tenga la mente puesta en eso y bueno, sí, va a salir distinta la sincronización. Voy a dar un dato que puede no ser demasiado obvio. Durante las exhibiciones de El Caballo de Hierro, igual que el año pasado, que Patrick trajo Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, el festival instaló en la cabina del Colón un proyector de velocidad variable, esto quiero mencionar recién. Es decir, el cine normalmente va a 24 fotogramas por segundo, este proyector varía, digamos, va entre 24 y 12 fotogramas por segundo, con lo cual el operador del proyector va modificando la velocidad según un libreto, digamos, un guión previamente estudiado. En este caso, la persona que modifica la velocidad durante la proyección es él. Así que un poco, digamos, así como el director de la orquesta se ocupa de que la orquesta esté en sincro y funcione como tiene que funcionar, él se encarga personalmente, quiero decir, se mete en la cabina, tiene unos instrumentos, controla que la velocidad sea correcta y va modificándola durante la producción. Yes, it's one of the curses of my job that I really get to watch the film properly. I'm frequently in the cabin with the projectionist or the projector making those changes, but it's part of the job. La verdad es que es una de las maldiciones de mi trabajo, pero bueno, de esta manera logro ver la película de la forma adecuada desde la cabina con el proyector y el proyectorista. And to make these speed changes, we sometimes use our own special equipment, which was created for us for this purpose. And that is also a source of much anxiety, because if you are a long way from home, worrying that the equipment will break down during a show, as could happen, it's very nerve-wracking. Y también hacemos cambios, por ejemplo, con las partes que son habladas o con las partes del habla. Y la verdad es que para esto se utiliza un equipamiento especial que fue creado ad hoc, es decir, especialmente para cumplir esta función. Y la verdad es que muchísimas veces nos da mucha ansiedad porque uno está lejos de casa y empieza a pensar qué pasa si se me rompe este dispositivo, qué hago, dónde lo arreglo. Así que la verdad es que esa es una experiencia que me pone bastante nervioso. And indeed, I was once out in New Zealand doing some presentations of D.W. Griffiths in Torreón, when during the dress rehearsal the equipment broke down. And I had, oh my God, what on earth am I going to do? I'm 12,000 miles from home and I've got 3 days before the performance. But fortunately I was able to get an emergency piece of equipment sent out from London that arrived just in time. But I was really worried about that.
Me pasó en Nueva Zelanda, para continuar con estas experiencias, que estaba por proyectar Intolerance de D.W. Griffith y bueno, se me rompió el dispositivo que tenía que usar y dije, no, Dios santo, ¿qué hago ahora? Estoy a miles de kilómetros de mi casa y estoy a 3 días de la proyección. ¿De dónde saco otro aparato? Por suerte vino uno de Londres justo para la proyección y pude utilizarlo, pero obviamente este tipo de situaciones me preocupan y demasiado.